Buen día, mi grupo está conformado por Betania Olivares, Grecia Pereira, María Rangel, Anaís Rojas y mi persona María Ángel Vázquez. Somos el grupo 11 y hoy les estaremos hablando de la ineficacia del matrimonio. ¿Qué es la ineficacia del matrimonio? Es una categoría jurídica que implica todas aquellas situaciones en las que el vínculo conyugal se ve afectado, ya sea porque deja de producir sus efectos o es privado de ellos. Las causas jurídicas de perturbación del matrimonio se encuentran dentro de esta categoría de ineficacia del matrimonio, que comprenden el divorcio, que es la disolución del vínculo válido, la separación de cuerpos, que implica la suspensión del deber de cohabitar o de la vida en común, y la nulidad del matrimonio. ¿Qué es la nulidad del matrimonio? Ocurre cuando el matrimonio nace inválido, ya sea por vicios formales o sustanciales, y se divide en dos grandes categorías fundamentales, las cuales son la nulidad relativa y la nulidad absoluta. La nulidad absoluta ocurre cuando el matrimonio infringe en las normas de orden público, naciendo vicios sustanciales insubsanables, como por ejemplo la bigamia del artículo 50 y 122, que está el matrimonio entre ascendientes y descendientes, afines en línea recta y hermanos, del artículo 51 y 52. Y también el matrimonio con el reo o cómplice de homicidio, del artículo 55. Ahora, la nulidad relativa o anulabilidad protege el interés particular de los contrayentes, de vicios de su consentimiento o capacidad. Se mantiene el gasto, pero bajo ciertas condiciones. Las causas son el error en la persona, rapto o violencia, del artículo 118, la falta de discernimiento por demencia o defectos de juicio, del artículo 121 del Código Civil, el matrimonio de quienes no han cumplido la mayoría o no. Hay una edad específica, los 14 para los hombres y los 16 para las mujeres. Y la impotencia manifiesta y permanente anterior al matrimonio, el artículo 119 del Código Civil. Ahora, las causales del divorcio. Según el artículo 185 de nuestro Código Civil venezolano, las 7 únicas causales para solicitar el divorcio son el adulterio, que implica la unión sexual con una persona que no es el cónyuge, está el abandono voluntario, los excesos, servilias o injurias graves que afecten la vida en común. Injurias puede afectar la dignidad de la persona, por ejemplo, está el conato de corrupción o prostitución, cuando uno de los cónyuges prostituye, por decirlo así, tanto a uno de los cónyuges como a los hijos. También está la adicción alcohólica u otras formas de farmacodependencia y la interdicción por perturbaciones psiquiátricas graves. Ahora, aquí influye la jurisprudencia. Hay dos sentencias importantes. La número 693 del año 2015 de la Sala Constitucional dice que las causales para solicitar el divorcio no son taxativas. Esto quiere decir que se puede solicitar por otras causas. Posteriormente, la Sala de Casación Civil, sentencia número 136 del año 2017, introduce el divorcio por incompatibilidad de caracteres o desafecto. Esto abre una oportunidad para solicitar el divorcio de una manera más práctica. Separación de cuerpos entre cónyuges. Es cuando los cónyuges permanecen casados ante la ley, pero son relevados de sus obligaciones de convivir juntos bajo un mismo techo. Tipos de separación de cuerpos. Contenciosa. Es solicitada cuando no hay mutuo acuerdo entre las partes. Y la no contenciosa o de mutuo consentimiento. Es cuando hay un procedimiento de jurisdicción voluntaria entre las partes, para que ambos decidan la separación de cuerpos. También por las primeras 6 causales del artículo 185 del Código Civil, las cuales establecen la separación ya sea por abuso, adulterio, excesos, entre otros. Medidas provisionales comunes. Al admitirse la demanda, el juez dicta medidas de prevención para la protección de las personas establecidas en el artículo 191 del Código Civil. Régimen de bienes y sucesiones establecidos en el artículo 190 y 823 del Código Civil. Cuando los cónyuges deciden la separación de cuerpos, pueden pedir una separación de bienes con la finalidad de extinguir la comunidad de gananciales, y los derechos sucesorios cesan cuando hay mutuo acuerdo entre las partes. Cuando hay la presencia de hijos menores de edad, ya sean niños, niñas o adolescentes, es competencia del Tribunal de Protección. La renunciación. En el artículo 194 del Código Civil establece el efecto extintivo. Este quita el derecho de solicitar la separación por la causa anterior. El término de juicio. Cuando un juicio va a mitad y se descubre una renunciación, es la finalización del mismo.
Y la sentencia previa. Uno de los cónyuges se reconcilian luego de la sentencia, esta no será ejecutada. Conversión de la separación de cuerpos en divorcio. Es cuando los cónyuges pueden pasar de la separación de cuerpos a romper totalmente el vínculo matrimonial. De acuerdo con el artículo 185 del Código Civil, deben cumplirse 3 requisitos. El primero es la sentencia previa dictada por el juez. El segundo es, debe pasar un lapso de tiempo mayor a 1 año. Y la ausencia de reconciliación. Durante este tiempo los cónyuges no se pueden reconciliar, ya que se cancelaría la convención de la separación de cuerpos a divorcio. La separación de cuerpos contenciosa. El artículo 189 del Código Civil se fundamenta en las 6 primeras causales del 185 del Código, las cuales serán mencionadas a continuación. Si hay hijos, niñas o adolescentes, se regirá bajo los tribunales de protección. En caso de que no los haya, este se regirá bajo el Código de Procedimiento Civil. Procedimiento para la separación de cuerpos contenciosa y para el divorcio. El causa legal se divide fundamentalmente según la existencia de hijos menores de edad. La demanda de divorcio se basa exclusivamente en las causales del artículo 185 del Código Civil. Estas son adulterio, abandono, excesos, adicciones, presidio, corrupción o perturbaciones psiquiátricas. La separación de cuerpos contenciosa se solicita por las primeras 6 causales antes mencionadas según el artículo 189 del Código Civil. Se rige por el CPC la competencia sin hijos menores. El juez competente es el de primera instancia del domicilio conyugal, según el artículo 754 del CPC. Admitida la demanda, el juez hace 2 llamados a actos conciliatorios, con un intervalo de tiempo de 45 días entre ellos, según el artículo 756 y 757 del CPC. Si no hay reconciliación, se procede a la contestación y al lapso probatorio ordinario, según el artículo 759 del CPC. Los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes tienen la competencia exclusiva y excluyente, según el artículo 177, párrafo primero, literales J y K de la LOPRE. Sigue el procedimiento ordinario de protección caracterizado por la oralidad, inmediación y concentración, según el artículo 450 de la LOPRE. La fase de mediación de la audiencia preliminar es la única oportunidad para promover a la reconciliación en estos casos, según el artículo 521 de la LOPRE. Medidas que deben tomarse en caso de divorcio o separación de cuerpos cuando haya hijos, niños o adolescentes. Al admitir la demanda, el juez está obligado a dictar medidas provisionales sobre las instituciones familiares según el artículo 351 de la LOPRE. Estas medidas incluyen patria potestad, responsabilidad de custodia y crianza, obligación de manutención, derecho al hogar y régimen de convivencia familiar. La patria potestad, definida como el conjunto de derechos y deberes para el cuidado y educación integral, artículo 347 de la LOPRE. Comprende la responsabilidad de crianza, representación y administración de los bienes, artículo 348 de la LOPRE. Si la demanda de divorcio se declara por corrupción o adicciones, se tomarán en cuenta los ordinales 4 y 6 del artículo 185 del Código Civil. El cónyuge culpable quedará privado de ella, según el artículo 351, párrafo 2 de la LOPRE. Responsabilidad de custodia y crianza. La responsabilidad de crianza, antes guarda, comprende el deber compartido e irrenunciable de amar, criar y educar, según el artículo 358 de la LOPRE. La custodia se decide por mutuo acuerdo. A falta de este, el juez decidirá a los niños de 7 o menos años que se queden con la madre, a salvo que el interés del niño indique lo contrario. El régimen de protección garantiza el contacto directo, regular y permanente con el progenitor no custodio, según el artículo 385 y 387 de la LOPRE. Obligación de manutención. Es un efecto de filiación que no cesa con la separación. El juez fija el monto según la necesidad del niño y considerando la capacidad económica del obligado.
Derecho al hogar. El juez puede autorizar la separación de residencia y quién habitará el inmueble. Junto con ello, asignará quién quedará con la custodia de sus hijos. La separación de cuerpos por mutuo consentimiento, también conocida como separación no contenciosa o voluntaria, es un procedimiento mediante el cual los cónyuges de común acuerdo solicitan al juez la suspensión de su vida en común, sin disolver el vínculo matrimonial de forma inmediata. Procedimiento y requisitos, artículo 762 al 765 del Código de Procedimiento Civil. Los cónyuges deben presentar la manifestación de voluntad de acuerdo ante el juez, de acuerdo a su domicilio conyugal. En el escrito deben señalar necesariamente, primero, en cuanto a lo que tenga que ver con educación, cuidado y manutención de los hijos. Segundo, si optan o no por la separación de bienes. Y tercero, la pensión alimentaria, si corresponde en el caso. La separación de hecho por más de 5 años es un procedimiento jurídico que se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico venezolano, que permite a los cónyuges solicitar el divorcio basándose en la ruptura de la vida prolongada en común, de acuerdo con el artículo 185 del Código Civil. Es considerado un procedimiento sumario y de jurisdicción voluntaria. Sumario porque se refiere a una vía procesal caracterizada por su brevedad, celeridad y simplificación en comparación con un juicio ordinario. Y de jurisdicción voluntaria, ya que los cónyuges pueden presentar la solicitud de divorcio de manera individual o hacerlo de forma conjunta. La separación de cuerpos y el divorcio comparten caracteres comunes fundamentales, los cuales se encuentran agrupados principalmente en las disposiciones comunes de los artículos 191 al 196 del Código Civil. El artículo 191 respecto a los cónyuges. El artículo 193 sobre la educación de los hijos señala que independientemente de a quien se le confíe la custodia de los hijos, esta es la obligación tanto como del padre y de la madre vigilar por su educación. El artículo 194, en cuanto a los efectos, la reconciliación quita el derecho de solicitar el divorcio o la separación por cualquier causa anterior a ella. En el artículo 195, pensión alimentaria por incapacidad, señala que en los casos donde por las primeras 6 causales del artículo 185 el juez puede ordenar una pensión alimentaria para el cónyuge que por incapacidad física u otro impedimento similar no pueda trabajar y carezca de medios. El artículo 196 señala la intervención del Estado. Esto quiere decir que debido a cómo esto afecta el Estado civil y el orden público, es obligatoria la intervención de un representante del Ministerio Público como parte de buena fe en todos los procesos, de separación o divorcio. Los artículos 191, ordinal 2 y 192, que hablaban sobre la alimentación y educación de los hijos, fueron derogados por la LOCNA. Por tanto, las medidas de protección como alimentación, custodia, convivencia, se rigen ahora por dicha ley especial. Efectos personales y patrimoniales del divorcio y la separación de cuerpos. Efectos personales del divorcio. Anulan con legalidad el matrimonio. Los cónyuges pasan a ser divorciados. En este proceso cesan los goces que se tenían como la fidelidad, la apoyación mutua, etc. Inmediatamente la mujer deja de utilizar el apellido de su ex esposo. De la separación, esta ya vendrían siendo los bienes. En este proceso se reparten las comunidades financieras o lo que haya, y en algunos casos se otorga una manutención alimentaria. Es muy importante resaltar que en los casos cuando hay menores de edad, esos asuntos los resuelve el juez, es su deber, y de ahí decide con quién se queda, su protección y la tutela. Efectos matrimoniales del divorcio. Los cónyuges dejan de vivir juntos aunque siguen legalmente casados. El de la separación, los cónyuges a los que no están legalmente separados, no se disuelve completamente la manutención ni la alimentación del menor. Disolución del matrimonio. Esta ocurre esencialmente solo si uno de los cónyuges fallece o ya sea por otras causas, bueno, como ya han hablado mis compañeras, y este requiere una sentencia judicial. Para esta exposición utilizamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, el Código Civil Venezolano de 1982, el Código de Procedimiento Civil de 1987, la LOCNA del año 2015,
jurisprudencia variada y estudios del derecho civil de la Universidad Católica Andrés Bello del año 2000. Gracias por su atención.